Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Muy bien. Te extrañé todas estas semanas, después de unas merecidas vacaciones. Bueno, muchas gracias porque me extrañaste y muchas gracias porque consideras mis vacaciones merecidas. Obviamente. Las dos cosas. Bueno, Martín, ¿qué te parece si empezamos este primer bloque hablando de ganadería, ¿no? La ganadería hoy vive dos momentos. Hay toda una zona de cría, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que está padeciendo una inundación muy fuerte. Otra vez, cuando suceden estas cosas, salen a la luz problemas de política que no tienen que ver con el fenómeno climático, es decir, falta de planificación, obras que no se terminan de hacer, caminos rurales anegados, y lo padece la producción, en este caso la producción ganadera. También la agricultura lo está padeciendo, pero la ganadería los productores fundamentalmente, es quien más está padeciendo esta situación. Pero también decíamos que hay una perspectiva de mediano y largo plazo. Así que para hablar de este tema hemos invitado hoy a Víctor Tonelli, consultor experto en el negocio de ganados y carnes. Víctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, un placer como siempre. Víctor, ¿es cierto que hay, que las perspectivas de mediano plazo son positivas o es ser demasiado optimista? No, yo te diría que no. Yo te diría que absolutamente son francamente muy estimulantes si uno considera que la nueva administración que reemplazará al actual gobierno, decide reinsertar a la Argentina nuevamente en el mundo, ¿no es cierto?, en términos de producto y valores agropecuarios. Si uno mira lo que está pasando hoy en el mundo, la demanda de carne vacuna no alcanza a ser abastecida por los países productores. Es una demanda que no deja de crecer, sobre todo en los países emergentes, en donde Asia de alguna manera es el que lidera esta demanda. Para que tengan una idea de lo que está pasando, los países emergentes en los últimos 10 años crecieron 150% en el volumen de carne que importan, y el precio ha subido 3 veces en dólares también en los últimos 10 años, es decir, un componente explosivo. O sea, ¿carne vacuna o carne vacuna? En general? No estoy hablando de carne vacuna. La carne vacuna se ha disparado respecto de cualquier otro commodity, y cualquier proyección que analice este tema de cara al futuro sigue viendo un crecimiento que no está pudiendo ser debidamente satisfecho. Víctor, si uno tuviera que medir la cantidad, vos hablabas de que se disparó 150%. Sí. Si uno tuviera que medir las oportunidades que Argentina perdió estos años por haber cerrado las exportaciones. Y fenomenales. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno quiere, porque uno está cansado que le cuenten la película de que estamos mejor que en el 2001. Yo lo que digo es, ¿por qué no miramos qué pasaba entre Argentina y Uruguay en el 2001 y veamos cómo le fue a uno y a otro con dos políticas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Y vos vas a encontrar que Uruguay y Argentina, puestos en la misma línea de largada, en el caso de Uruguay, incrementó sus exportaciones e incrementó el consumo por habitante y por año en un 30%. Las dos cosas al mismo tiempo. Y Argentina decreció un 70% sus exportaciones y ha mantenido el consumo per cápita, con lo cual a uno le fue extraordinariamente bien y a otro le fue extraordinariamente mal, mientras que Uruguay decidió insertarse al mundo y apostar, al mercado global. El otro decidió vivir en cabotaje, y ahí están los resultados. Entonces, me parece que está claro hacia dónde debería ir la nueva administración, el nuevo gobierno, si quiere que efectivamente al país le vaya mejor. Víctor, cuando se habla que la ganadería, el negocio de las carnes tiene que aprovechar el mercado externo, en el pensamiento político tradicional argentino dicen, bueno, no, pero si pasa esto, aumenta el precio de la carne es un bien popular, no hay que dejar exportar. Ese es un concepto que en general parte de la gente que no conoce el proceso, Porque con ese criterio, que fue exactamente la medida que tomó, decía, vamos a defender primero la mesa de los argentinos, incluso hasta se llegó a decir, primero el lomo en la mesa de los argentinos, después lo exportamos, una ridiculez, porque no hay cultura de comer lomos en la Argentina, pero admitamos el concepto, ¿no es cierto? El problema es que cuando se tomó esa decisión, como el consumidor argentino de alguna manera privilegia ese animal joven y chico y liviano de peso,
pasamos de producir animales cuya faena era de 280 kilos, que son los novillos, a producir terneros con faena de 170 kilos. Es decir, con la misma cantidad de animales que producimos, generamos una pérdida significativa de carne producida porque faenamos la misma cantidad con mucho menos kilos. ¿Cómo se revierte el proceso? Bueno, esto ocurrió porque el mensaje era, si producís un animal con destino a exportación, no te garantizo que vas a tener mercado el día que lo quieras exportar, a través de las limitaciones que le pusieron a la exportación. Bueno, esto se revierte dando el mensaje contrario, es decir, vamos a volver a exportar, te garantizo que los mercados van a estar abiertos y que toda la cadena va a capturar la renta internacional. Inmediatamente subimos el peso de faena, con lo cual, con la misma cantidad de animales, vamos a producir como mínimo el excedente destinado a la exportación si sacaron un solo kilo al mercado interno. Simple, sencillo y probado, digamos. ¿Vos creés que esta visión que tenés ya está encarnada en los productores? Mira, sí sé, y me consta, porque estuve reunido con 2 de las 3 fuerzas opositoras, con los equipos técnicos, digamos, y estoy dispuesto a sentarme con quien sea, tratando de contarles mi experiencia y mis conocimientos, que son escasos, pero que algo le aportan, y lo que logro recibir, digamos, es que efectivamente reciben bien esta propuesta, es decir, entienden qué es lo que ocurrió, cómo se transformó el modelo productivo argentino y cómo de alguna manera apuntarle y preservar la mesa de los argentinos terminó deteriorando todo el sistema productivo y produciendo mucho menos cada vez. Y encuentro que además están dispuestos a dar el salto. Y cuando digo esto, son conscientes y además yo se los digo, no hay paraíso sin sacrificio, no es que vamos a pasar de producir o faenar animales de 300 kilos vivos a faenar animales de 450 kilos vivos sin que en el medio no cruja un poco el abastecimiento en el mercado interno. Porque si yo dejo de faenar un ternero para hacerlo novillito o para hacerlo novillo, habrá un periodo de tiempo que ese animal no va a faena. Y por lo tanto puede ser que durante 6 meses, 8 meses o 10 meses haya una caída ligera en el abastecimiento y tal vez eso impacte en los precios del mercado interno. Pero estas son las decisiones que deben tomar los estadistas, es decir, si yo quiero efectivamente producir más y poder atender los 2 mercados y generar divisas y recuperar toda la fuente de trabajo que perdí, bueno, muchachos, le explico a la población, muchachos, durante 8 meses la carne va a estar un poco más cara y después vamos a tener carne disponible para generar divisas, para derramar en la sociedad, etcétera, etcétera, y además a buen precio. Pero hay que hacer un sacrificio. Hay un periodo que tienen que entender que el cambio va a generar ruido. Y Víctor, vos ves que las otras carnes que en los últimos años ganaron también espacio, terreno, Ese es la el carne otro tema. aviar, porcina, ¿podrían aprovechar esa oportunidad? No solo aprovechar, sino compensar la eventual caída de la carne vacuna. Es decir, si vos pensás que hace 10 años atrás el consumo de pollo no pasaba de 23 kilos y el de cerdo no pasaba de 5, y que hoy ya estamos en 44 kilos de pollo y 12 o 13 de cerdo, y que hace 10 años atrás o 12 años atrás el 67-68% del consumo de todas las carnes era carne vacuna y hoy estamos por debajo del 50%, evidentemente las otras carnes han tenido un avance fenomenal que en buena medida y aceleró el proceso la famosa liquidación del rodeo vacuno y la suba de precios del vacuno que le permitió tomar aire, digamos, lo distanció. Yo lo que veo es que la Argentina va camino a consumir 45% del total de las proteínas animales, que desde el punto de vista político va a tener mucho menos impacto una eventual suba del vacuno, respecto de las otras ofertas de carne. O sea que para mí es muy positivo que las otras carnes hayan crecido en el ritmo que han crecido. Víctor, te pido en una palabra muy cortito, la situación de los campos es muy preocupante. De la cuenca del Salado, sí. ¿Y has visto de parte del gobierno de la provincia algo? Nada, no, absolutamente nada. Incluso fuera de cámara te hice alguna mención, que en realidad, en mi caso, pero como yo estoy en la cuenca del Salado, desde mediados de mayo estoy inundado. Mediados de mayo, mediados de junio, mediados de julio, mediados de agosto. Y recién ahora se enteraron porque salió en la televisión. Yo creo que en general hay una negligencia importante, un abandono, el productor siente que efectivamente no se ocupan de ello y hay mucha bronca. Y ojalá que no termine en medidas que no son deseables. Bien. Víctor, muchas gracias por sí. este rato Gracias, con Víctor. nosotros. Por favor, un que placer. estés muy bien. Gracias. Vamos a un corte.
40 años de trayectoria, Advanta desarrolla maíces con rindes superiores, gran estabilidad y tecnología para el control de plagas y malezas. Advanta. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. ¿Usted vio alguna vez a una animadora infantil en vivo? Sí, vi a Yuya. ¿Moscardelli le gustan los viajes? Sí, muchísimo. En micro, porque hay que esperarlo en la plataforma. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Este mes en Garbarino, llévate una tablet Samsung Galaxy Tab 3 en 12 cuotas sin interés de 466 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. 1, 2, 3, it's time to get started. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Segundo bloque de Cosechas y Negocios, estamos con Iván Ordóñez. Iván es economista especializado en agronegocios. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Iván? Iván, con todo lo que se está viendo en función de la cotización de los cereales y cómo está cayendo, ¿te parece que esto está alterando la estrategia de negocios de los productores? La realidad es que es la caída de los precios en el contexto de políticas macro actual. O sea, la combinación entre tipo de cambio y nivel de retenciones hacen que estos niveles de precio, que serían aceptables si el productor recibiera el precio lleno, están complicando significativamente la rentabilidad de los productores. Entonces yo te diría que las retenciones, que son un número bastante arbitrario, o sea, nadie sabe por qué fueron en un principio 35 para la soja y 20 y tanto para los otros granos, habría que revisar, digamos, la ecuación de rentabilidad y cómo se compatibiliza. La realidad, yo estoy haciendo un poco unos números, el 70% de las retenciones al agro son al complejo sojero, el resto a todo lo otro. A todo lo otro, todos los alimentos, vino, leche, todo el complejo proteico, desde pescado hasta carne, y el complejo cerealero, que es el 22%. Tenemos 70% de oleaginosa, 22% de cereales, y el resto, todos los otros alimentos argentinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las retenciones son muy altas para el nivel de rentabilidad de algunas producciones, caso carne,
caso trigo, caso leche, caso maíz, y aportan muy poco al fisco. Ya pasaron 13 años de retenciones, el fisco le cobró al sector 60.000 millones de dólares, 64.000 en realidad, millones de dólares. Y la realidad es que se presentaron como un instrumento que iba a defender la mesa de los argentinos. No pasó. El índice de precios de alimentos siempre estuvo arriba del índice de precios general. Por otro lado, se presentaron como un instrumento de política económica que iba a ayudar a diversificar las exportaciones argentinas. Tampoco pasó. Las empresas que exportan ahora son las mismas que exportaban antes. No hubo una diversificación significativa. Entonces, la realidad es que hoy las retenciones son solamente un instrumento fiscalista que absorbe una cantidad de dinero monumental del sector, le devuelve muy poco y complica al extremo la rentabilidad de casi todas las producciones, inclusive ahora con la caída de los precios, a la misma soja, que es históricamente, o por lo menos hace 15 años, el cultivo de mayor rentabilidad. Iván, a mí, sobre esto que mencionas, a mí me llama la atención, me impresiona que, aún habiendo tanta evidencia en números sobre el escaso impacto que tienen los derechos de exportación para establecer los precios internos de los alimentos, hay economistas y políticos que las defienden como una medida económica correcta. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, a ver, las retenciones las retenciones agrícolas en total son 64 millones de dólares, son entre el 10 y el 15% del presupuesto nacional. Mucha plata. Es verdad que las retenciones a los cereales y el complejo proteico son despreciables, pero las retenciones a la soja son muy altas. Si los que están a favor de la medida tienen que empezar a reconocer que es fiscalista, bueno, el correlato automático es perdete un 30% de ese ingreso y empecemos a discutir el otro 70%. ¿Por qué? Porque la realidad es que aparte, como instrumento de tributario, digamos, son demasiado bruscas. ¿Por qué? Porque son procíclicas. Si vos en una campaña te fue bien, las retenciones te sacan en porcentaje mucho menos que si una campaña agrícola te fue mal. O sea, te profundizan, digamos, el declive. De la misma manera, en porcentaje le cobran mucho menos a los productores más eficientes que a los productores menos eficientes. La verdad es que nosotros tenemos el impuesto a las ganancias. Si hay algún sector de la economía, digamos, en el sistema tributario argentino, si nosotros consideramos que hay algún sector en la economía que está teniendo ganancias extraordinarias, el Código Impositivo lo prevé, se le aplica un impuesto. Y tenemos 4 o 5 sectores económicos estrella en la Argentina, el campo es uno, y que me expliquen que no le podemos cobrar impuestos a las ganancias al campo porque es difícil, entonces le cobramos retenciones, la verdad es una explicación un poco triste, ¿no? O sea, es un divorcio total con el sector, ya ni siquiera le pueden cobrar impuestos. Claro, porque entonces, hoy, digamos, ya con el sistema, con la tecnología, los sistemas informáticos, podés. Los productores están totalmente blanqueados, tienen que declarar el área que van a sembrar, el acopio tiene que declarar el área, la cantidad de granos que recibe, está todo medido con cartas de porte. Digo, la realidad es que las chances de evadir son bastante bajas, es muy marginal. El sector carga con un estigma que para mí es cerrado, de no pagador de impuestos. La verdad es que debe tener el mismo nivel de evasión que el resto de la economía argentina. Entonces, decir que les cobramos retenciones porque no le podemos cobrar impuestos a las ganancias es un poco, la verdad que es reconocer un fracaso, ¿no? En cierto sentido. Volviendo a una síntesis a tu respuesta, creo que es muy complicado sacarlas, no es tan sencillo. Reitero, entre el 10 y el 15% del presupuesto. Mi visión personal es que se podrían transferir como un adelanto de impuesto a las ganancias. Hay otros que hasta sugieren un bono forzoso para que el sector sienta que, digamos, no es una exacción. Pero también el otro problema es que las retenciones no vuelven. No hay caminos, no hay rutas. No hay rutas. Yo acá traje unas estadísticas. Por ejemplo, solo el 65% de la red nacional de rutas está pavimentada. Adentro de la provincia de Buenos Aires hay creo que 10 rutas, son 4.800 kilómetros. Solamente el 13% está en doble calzada. El 13%. Es increíble. En estos 13 años se murieron en las rutas de la provincia de Buenos Aires alrededor de 20.000 personas. 20.000 personas. La mitad de los choques fueron frontales. O sea, la ruta de doble calzada no solamente reduciría costos logísticos, la ruta de doble calzada salva vidas. Comparemos una ruta de doble calzada contra la 3, por ejemplo.
o las 5. Entonces, las ventajas que hay son inconmensurables. Hay un trabajo del CIPEC que relevó el problema logístico, relevó los 6 corredores centrales que concentran el 50% de la carga argentina. Todos tienen cuello de botella, sobre todo en los accesos a puertos. Y el costo real, o sea, descontada la inflación de el costo logístico descontado de la inflación, creció en estos 13 años un 35%. Ese es el incremento de costos reales logísticos. Entonces, la realidad es que el sector las mira con muchísimo resquemor a las retenciones porque es un impuesto teledirigido que no vuelve. Muchos pueblos sin agua potable, muchos pueblos, muchas ciudades rurales sin agua potable, muchas ciudades rurales sin cloacas. En casi todas las rutas argentinas es imposible hablar por celular. Yo entiendo que por la densidad poblacional que tienen no es oneroso para la telefónica poner una torre, pero tranquilamente la torre la puede subsidiar el Estado y la operación la paga la compañía, por ejemplo. Ahora, el gobierno en algún punto se volvió soja dependiente y descansó demasiado en los derechos de exportación que le iba a dar la soja. ¿Qué pasa con este nuevo escenario de la soja, con este nuevo precio de la soja que viene cayendo? Sí, bueno, básicamente vamos a ver el ingreso muy reducido y la capacidad de maniobra macroeconómica del gobierno se va a acotar un montón. Hoy leía que el grueso del incremento del presupuesto en educación y salud se va a financiar entero con déficit. O sea, es el único financiamiento actual que está teniendo el gobierno, al margen de los impuestos, es la emisión monetaria y bueno, muy probablemente repercute más inflación, la inflación haga una presión cambiaria. Bueno, no soy un especialista en macroeconomía, pero uno tiende a pensar que el problema se va a tender a resolver con un dólar cada vez más alto, lo cual va a generar más desequilibrios macroeconómicos. Creo que es un problema. Iván, ¿y cómo es el escenario de precios a nivel internacional? ¿Ya se puede decir que está agotado el ciclo de precios altos o todavía puede llegar a pasar algo el año que viene? Yo creo que estamos viviendo el coletazo de la mega sequía de hace 2 campañas, la mega sequía norteamericana de hace 2 campañas. Y cómo los productores norteamericanos se fueron readaptando a esa mega sequía con muchísima ayuda del Crop Federal Insurance, que es el programa de seguro todo riesgo que tienen los norteamericanos. La cosecha fue muy mala, pero los ingresos no fueron tan malos. La realidad es que vamos a tener excedente de producción durante un tiempo. Excedente de producción es feo decirlo, en realidad. Va a haber un poco más de oferta de lo que crece la demanda. Eso es lo que va a ir pasando. Ahora, mientras la economía mundial y sobre todo China esté fuerte, China va a seguir succionando soft commodities y hard commodities a más no poder. Hard commodities, cemento, acero, etcétera. Soft, alimentos. Y la realidad es que tampoco, digamos, son pequeños baches de una tendencia que para mí es fuerte. Yo no creo que volvamos una soja de $200. Esto, lamentablemente, se combina con un dólar que cada vez está más caro en comparación contra el euro. Entonces, lo que típicamente pasaba, el mercado de capitales norteamericano es el más robusto del mundo, y por costumbre o por elección de negocios, se vuelca rápidamente a los commodities cuando ve que el dólar está débil. Estamos saliendo de ese momento al mismo tiempo que tenemos una mega cosecha, y el precio que estamos viendo hoy del disponible y del futuro es un reflejo de eso. El negocio de agricultura con alquileres se está volviendo cada vez más finito, y al bajar el precio, el umbral que tenemos de quiebra del negocio aumentó. Y las retenciones lo único que hacen es poner ese umbral de quiebra más alto aún, porque te bajan aún más el precio. Entonces, hoy las retenciones, como están instrumentadas, van a dejar afuera a un montón de productores, y hay costos fijos que no se pueden obviar, como el costo logístico. Cuando la producción esté a más de 500 kilómetros del puerto, va a ser muy difícil colocarla. ¿Y cómo es en este contexto a los propietarios, a los dueños de los campos? Es decir, porque el Estado evidentemente su parte de las retenciones no está dispuesto a resignarla. ¿Hay negociaciones como para que los propietarios bajen los alquileres? Bueno, yo estoy hablando con distintos productores de distintas zonas y está empezando
a ver un retorno al contrato a porcentaje. Algo que habíamos perdido porque la presión, había una cantidad enorme de dinero ingresando al negocio. Ese fue el motor del crecimiento de las 8 millones de hectáreas cultivadas de estos últimos 10 años. Acuérdense que empezamos con 22 y hoy estamos en 30. Estamos estancados en 30 hace 5 años más o menos, pero se pasó de 22 a 30 a fuerza de muchísimo dinero que eventualmente generó una inflación de alquileres. Se retiraron modalidades de contratación donde el propietario absorbía riesgo y todo el riesgo lo empezó a cargar el productor. Después de la mega seca nuestra, del 2008, el negocio ya se empezó a reconfigurar. Y el productor empezó a pedirle al propietario de los campos que comparta riesgo, que absorba un poco de riesgo. El contrato con quintales se volvió el mayoritario, pero hoy el productor, creo que como le bajó, como le subió muchísimo más el umbral de quiebra, está tratando de encontrar un equilibrio con el propietario. Iván, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a vos. Gracias, Iván. Nos vemos el lunes que viene. Muy interesante lo que han dicho Iván y Víctor. Nos esperamos el lunes que viene. Chau. Hasta el lunes luego. que viene. Buena semana.